Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Fueron estas mismas palabras, escritas en un papel, las que empezaron a poner fin al sufrimiento de un grupo de jóvenes en la cordillera de los Andes. Un sufrimiento que duró un total de 72 días, y que a su vez nos dejó una de las historias de supervivencia más increíbles del siglo XX. Supongo que por la miniatura, o bien por el título del vídeo, la gran mayoría de vosotros sabrá de qué historia hablo, ya que desde entonces se han hecho muchos documentales, escrito varios libros y la película del año 1993, Viven. Como bien sabéis, esta historia trata de un grupo de jóvenes uruguayos cuyo avión en el que viajaban se estrelló en plena cordillera de los Andes y para sobrevivir en un entorno tan hostil tuvieron que alimentarse de los cadáveres de sus compañeros. Y a ver, entiendo que este es el punto más morboso de la historia y seguramente sea por el que más gente la recuerda. Pero quedarse solo en eso sería ver solo una pequeña parte, o la punta del iceberg, ya que la historia completa es muchísimo más. Nos situamos en el año 1972, en Montevideo, capital de Uruguay. El equipo de rugby del Old Christians se dirige rumbo a Santiago de Chile a jugar un partido amistoso. Unos días atrás se había decidido que la manera más barata de volar era fletar un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya. Y para que el precio fuera más asequible, este obviamente debería de ir lleno. Razón por la cual se invitó a varios amigos y familiares al viaje. El famoso avión Fairchild despegó del aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, un jueves 12 de octubre. Pero debido al mal tiempo, tuvieron que hacer un aterrizaje en Mendoza, una ciudad argentina muy cerca de la cordillera de los Andes. Al día siguiente, un viernes 13 de octubre, el avión despegó rumbo a Santiago. Para ello tomaría la ruta del Paso del Planchón, ya que ese modelo de avión no estaba diseñado para ir a grandes altitudes y no podía sobrevolar los elevados picos de los Andes. Como podéis imaginar, el ambiente en el avión era de auténtico júbilo, ya que muchos de ellos tenían entre 18 y 20 y pocos años. Y sobre todo, para muchos de ellos era su primer viaje en avión, por no mencionar lo más importante. Iban acompañados de sus compañeros de equipo y no de sus padres. Al encarar el Paso del Planchón, el piloto observó unas nubes que se encontraban en el camino, y mandó al asistente a hacer sentar y a abrocharse los cinturones de los pasajeros. Carlitos Páez, uno de los supervivientes, recuerda aquella frase. Sale alguien de la cabina del piloto y dice: señores, aprontémonos de que vamos a bailar un rato. No me olvido de eso, de la palabra bailar. Como imaginaréis, en ese momento nadie le hizo excesivo caso. El error del piloto fue que mientras que estaba volando a ciegas en medio del temporal, pensó que había llegado a la ciudad de Curicó, cuando en realidad aún se encontraba en mitad del paso. Y en este punto tomó la catastrófica decisión de girar hacia el norte, metiéndose de lleno en la cordillera. Tras disiparse las nubes, el piloto se encontró con un panorama que no se esperaba. Estaba rodeado de las imponentes montañas de los Andes. Para ese momento, el ambiente en el avión había cambiado completamente. Veían las montañas excesivamente cerca de las alas, y las turbulencias eran cada vez más fuertes. El piloto se encontró con una montaña justo delante e intentó sortearla subiendo el avión todo lo posible y poniendo los motores al máximo. Otro superviviente llamado Gustavo Cervino recuerda aquel momento. Parecía que el avión iba a reventar, parecía que iba a explotar y vibraba. La panza del avión chocó contra la cresta de la montaña, partiéndolo por la cola y perdiendo las alas. El resto del fuselaje se deslizó valle abajo como un trineo sin control. Roberto Canessa recuerda que en esos momentos le asaltó la duda de ¿qué hay después de la muerte? ¿Existe Dios? Mientras que Carlitos Páez rezaba el Ave María.
Para sorpresa de muchos, el fuselaje no se estrelló y terminó de desintegrarse, sino que frenó en seco al chocar contra un banco de nieve. Tras los primeros momentos del shock inicial, en el que muchos de ellos pensaron que eso no era más que una pesadilla, los estudiantes de medicina Roberto Canessa, Gustavo Cervino y Diego Storm se convirtieron rápidamente en los médicos del accidente, atendiendo a los heridos y comprobando el estado de salud de los supervivientes. El primero de ellos narraba los momentos iniciales de la siguiente forma. El otro que se clavó un fierro y no sabes qué profundidad tiene, otro que está en coma y parece que está perdido. Varios supervivientes salieron por el agujero que había quedado al partirse el fuselaje y se dirigieron a la parte delantera del avión para comprobar el estado de los pilotos. Se encontraron con el piloto muerto y al copiloto agonizando, el cual aún no se había dado cuenta de su error y les dijo que habían pasado Curicó, solo para después decirles lo siguiente. Y en ese momento me dice una cosa que me paralizó, me dice: alcanzamos un revólver y pegamos un tiro. Entre todo aquel caos, gente malherida, otros en estado de shock, amasijos de hierros, surgió la figura de un líder que en estos casos suele ser fundamental. Y esa no fue otra que la de Marcelo Pérez, el capitán del equipo. Enseguida se puso a organizar todo aquel desastre y rápidamente se dio cuenta de que pasarían allí la noche, ya que había una gran ventisca y estaba anocheciendo. Así que con la ayuda de sus compañeros intentó convertir aquel fuselaje destrozado en un refugio improvisado. Y durante esa primera noche se dieron cuenta del primer problema al que tenían que enfrentarse: el frío. El lugar donde se estrellaron hoy en día es conocido como el Valle de las Lágrimas, el cual es lo más parecido a un gigantesco congelador que durante las noches alcanza temperaturas de más de 30 grados bajo cero. Este lugar era tan remoto que entonces muchos de los picos que lo rodeaban ni siquiera tenían nombre. Todos los supervivientes coinciden en describir aquella primera noche como la peor que habían vivido. El frío, los gritos de los malheridos, dormir al lado de tus amigos que hasta hace pocas horas habían estado charlando contigo y ahora yacían sin vida. Pero para aliviar un poco el frío, decidieron tapar el agujero con maletas y restos del fuselaje, lo cual obviamente no hizo que dejaran de pasar frío, pero gracias a esto no morirían congelados durante la noche. Durante esta primera noche murieron 4 personas más. A la mañana siguiente, y siempre alrededor del capitán, se pusieron manos a la obra para organizar un poco más aquel fuselaje. Sacaron de este los cuerpos de los fallecidos y los dejaron en la nieve. Se encontraron una pequeña radio a la que Roy Harley le construyó una antena para poder escuchar las noticias que se decían sobre ellos. Se organizaron los pocos alimentos que tenían y se dispuso de su racionamiento. Estos alimentos no eran más que unas pocas tabletas de chocolate, unas botellas de vino y 2 latas de conservas. Todo eso para repartir entre 28 personas. En este día, Nando Parrado, que había sufrido un golpe en la cabeza durante el accidente y había caído en un coma, dándole los demás por muerto, empieza a mostrar signos vitales. También ven los primeros aviones sobrevolando el área, lo cual les llena de júbilo al pensar que pronto serían rescatados. Pero la realidad es que estos nunca llegaron a verles. Otro problema del que no se ha hablado tanto y al que se empezaban a enfrentar era la falta de agua. Y antes de que digáis nada, no podéis estar comiendo nieve mucho tiempo seguido porque la boca y la garganta se os quedan destrozados. Para solucionar este problema, Adolfo Strauch se las ingenió para sacar las placas de los asientos y en ellas colocar nieve, y así derretirla mediante el efecto espejo. El día 4, Nando Parrado despierta del coma y le comunican que su madre, que viajaba con él, había muerto, y que su hermana Susie, que también se encontraba en el avión, está muy malherida. Ante la situación de su hermana, poco podían hacer sus compañeros, ya que padecía hemorragias internas, hecho por el cual murió en sus brazos. Los días pasan y el rescate no llega, y con la despensa de comida vacía, la idea de alimentarse de las víctimas del accidente empieza a rondar la cabeza de todos. Carlitos Páez lo cuenta de la siguiente forma. Y yo lo miré, no dije nada, porque yo también había pensado el asunto, pero me acuerdo que me quedé con esa contestación de Nando. Che, Adolfo, Nando está loco. Y Adolfo me mira y me dice: no, Carlitos, yo con mis primos ya lo pensamos.
El día 10 marcó un antes y un después en el grupo, ya que a través de esa pequeña radio que os he mencionado antes, escucharon el siguiente mensaje de una radio chilena. La noticia fue devastadora para el grupo, especialmente para el capitán Marcelo Pérez, que se derrumbó mentalmente, ya que él había insistido una y otra vez en que los rescatarían. Fue en ese momento que los dieron por muertos, cuando la idea de la antropofagia, que hasta entonces no había pasado de ser eso, una idea, se convirtió en su única alternativa de supervivencia, ya que si querían salir de allí, dependerían de ellos mismos. En estos días, los supervivientes de la tragedia hicieron un pacto. Todo aquel que muera alimentará a los demás. No me puedo ni imaginar todo lo que se les pasó por la cabeza al ingerir esa carne, pero por contra, a nivel físico observaban que sus cuerpos reaccionaban bien y se encontraban más fuertes. Sobra decir que poco a poco todos terminaron haciéndolo. Desde ese momento se empezaron a realizar expediciones con un objetivo claro: encontrar la cola del avión, donde se encontraban las baterías de la radio del mismo, y así poder comunicarse con el exterior. Pero lo peor estaba por llegar. La noche del día 17 tuvo lugar un suceso catastrófico. Y es que una avalancha entró con fuerza dentro del fuselaje, sepultando a casi todos bajo la nieve. Solamente Carlitos Páez y Roy Harley pudieron salir sin demasiados problemas. Rápidamente se pusieron a desenterrar de la nieve a todos sus compañeros y pudieron rescatar a 17 de ellos. Pero a pesar de sus grandes esfuerzos, 8 de ellos perdieron la vida. Entre los que se encontraban Marcelo, el capitán del equipo, y Liliana Metol, la única mujer que quedaba con vida. Algunos pensaréis que vaya mala suerte, un accidente de avión y después una avalancha. O por decirlo de otra forma, una tragedia dentro de otra tragedia. Y es probable, pero también deciros que hace varios años leí un estudio que decía que en los Andes se producen aproximadamente unas 200.000 avalanchas al año. Estuvieron varios días sepultados bajo el fuselaje y ahí tuvieron que dar otra vuelta de tuerca a su supervivencia, alimentándose de los compañeros muertos en el alud. Paradójicamente, al estar bajo la nieve, esto hizo que dentro del fuselaje la temperatura subiera bastante y pudieran descansar un poquito mejor. Los días pasaron y el equipo de expedicionarios se empezó a conformar. Uno era Nando Parrado, quien no quería enfrentarse a la decisión de alimentarse de su madre y de su hermana. Otro era Roberto Canessa, de los médicos el que estaba más fuerte. Y los otros dos eran Roy Harley y Antonio Vicentín. Su primera expedición para buscar la cola fue un éxito, ya que consiguieron encontrarla y allí estaban las tan ansiadas baterías junto con algo de comida. Trasladaron hasta allí el equipo de radio del avión, ya que las baterías eran muy pesadas. Pero para su decepción, esta hizo un cortocircuito y terminó de romper esa vía para su rescate. Pero en esa expedición no todo fueron malas noticias, ya que Antonio Vicentín descubrió un material en la cola que se utilizaba como aislante de temperatura para el avión. Roberto Canessa le vio con él y tras descubrir que no simplemente servía como material de abrigo, sino que también aislaba completamente del frío, decidió llevárselo al fuselaje, para coser un saco de dormir que les ayudara a pasar las gélidas noches en los Andes. Todos volvieron a la cola para preparar la expedición definitiva, la cual decidieron que no saldría hasta que concluyese la temporada de nevadas para tener más probabilidades de éxito. Durante esta preparación perderían la vida 3 compañeros más: Arturo Nogueira y Rafael Echevarren, que habían resultado muy malheridos en el accidente, y el último en fallecer, Numa Turcati, quien murió pesando menos de 30 kilos. Esta última muerte fue la que de alguna manera propició la expedición final, la cual estaba formada por Nando Parrado, de 23 años, y Roberto Canessa y Antonio Vicentín, de 19. Para su expedición, improvisaron arneses con los cinturones del avión, fabricaron raquetas para caminar por la nieve y también unas pequeñas gafas de sol hechas con el cristal tintado del avión. Y por supuesto, el mencionado saco de dormir cosido por Carlitos Páez. Recordemos que en esta expedición ellos seguían sin saber dónde estaban realmente, ya que creían que habían pasado Curicó, por lo que decidieron dirigirse al oeste. Para ellos, ahí estaba la salvación. Eso sí, antes tenían que escalar una montaña de 4.500 metros que les bloqueaba el camino. De esta forma, el 12 de diciembre, tras 61 días, partió la expedición definitiva. Y comenzaron a escalar la mencionada montaña. Alcanzar aquella cima les llevó un total de 3 días.
El primero en alcanzar la cima fue Nando, y cuando vio lo que había al otro lado, se derrumbó por completo. Él esperaba ver verdes valles, o por lo menos alguno que estuviera más o menos cerca. Pero esto fue lo que se encontró. El siguiente en llegar fue Roberto Canessa, que sufrió la misma decepción. Tras unos minutos de decepción, Nando le dijo a Roberto: «Ya no podemos volver. Si volvemos al avión, estamos muertos. Y yo, si me muero, voy a morirme intentándolo». Roberto le contestó: «Bueno, hemos hecho muchas cosas juntos, así que ¿por qué no morir juntos también?». Mandaron de vuelta a Vicentín para informar de lo sucedido, ya que no estaba con las fuerzas suficientes. Tras recibir la ración de comida de su compañero, Nando y Roberto continuaron su marcha hacia el oeste. Esta obviamente no fue un camino de rosas, ya que según Nando Parrado, atravesaron casi todo tipo de cosas que te puedes encontrar en una cordillera. Hacia el 8º día, desde que salieron del fuselaje, Nando y Roberto empezaron a notar que la nieve empezaba a retirarse, dejando paso a la tierra y a las plantas. Roberto Canessa lo describía en este documental de la siguiente forma. Y sin darme cuenta, la nieve, el lugar, si dejaba de haber nieve, dejaba de haber muerte. Había lagartijas, había pasto, había agua. Dije, yo acá sobrevivo. En estos días se encontraron un río y empezaron a seguir su cauce, viendo por el camino signos evidentes de civilización, como ramas cortadas, basura y alguna vaca en la lejanía. Pero a pesar de ese optimismo que les empezaba a invadir, empezó otro problema. Las temperaturas obviamente habían subido y la carne que llevaban encima ya no se conservaba tan bien. Algo que hizo que Roberto Canessa se empezase a encontrar muy mal. En esos días se encontraron un hombre a caballo al otro lado del río. Nando bajó corriendo hacia la orilla, pero para su desgracia, la anchura del río y el ruido que éste producía le impedía entenderle. El hombre, asombrado al ver a gente en esas zonas, les tiró una piedra y alrededor de ella ató un papel con un lápiz. Fue entonces cuando Nando escribió la nota que os he mostrado al principio del vídeo y que les salvaría la vida. Nando le devolvió la piedra al hombre y este la leyó asombrado. Después les hizo un gesto diciendo como que esperasen ahí, y antes de irse le lanzó a Nando unos panes y un queso. Lo que, sin contar la carne humana, era la única comida que habían probado en más de 2 meses. Ellos entonces no lo sabían, pero aquel hombre se llamaba Sergio Catalán, un arriero que nos ha dejado a principios de este año, y que al ver la situación de aquellos chicos se subió a lomos de su caballo y emprendió una marcha de varias horas hacia el puesto militar más cercano. Volvió con los militares hacia el lugar y esto fue lo que pasó. Pero faltaban los 14 supervivientes restantes, quienes ya habían escuchado por la radio que Nando y Roberto habían aparecido. Para encontrarlos, los equipos de rescate preguntaron a los 2 supervivientes y al no aclararse con el mapa, pidieron a Nando que se subiera al helicóptero para guiarles. Y hasta aquí mi vídeo sobre esta historia. Y antes de que me digáis nada, ya sé que me he dejado muchas cosas y personajes en el tintero, pero resumir una historia tan impresionante y con tantas aristas es un trabajo muy complicado. Concluyendo, decir que Carlitos Páez suele decir hoy en día que fue una historia extraordinaria protagonizada por gente común. Y la verdad es que no podría estar más de acuerdo. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal. Y si no os ha gustado, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.